Cura 2025, 17º Congreso Nacional Bioquímico. Un evento imperdible donde se abordarán temáticas relevantes y los más recientes avances de la profesión. El encuentro será en Termas de Río Hondo, la ciudad spa termal más prestigiosa de Argentina y Latinoamérica. Septiembre 2025. Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Te esperamos. Bueno, hola a todos. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación a formar parte de este Congreso Nacional Bioquímico. Y yo les voy a hablar acerca del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, más frecuentemente conocido hoy en día como SIBO, acerca de los mitos y realidades de la práctica clínica. Para empezar a hablar acerca del SIBO, que se entiende y se sabe que es una alteración de la normal composición de nuestra microbiota, es decir, ese estado de eubiosis, tenemos que repasar un poquito acerca de fisiología, ¿sí? Sabemos que nosotros estamos colonizados en todo nuestro cuerpo, alrededor en toda nuestra economía, de nuestro organismo, estamos colonizados por múltiples microorganismos, y obviamente el tubo digestivo no está exento de eso. De hecho, el tubo digestivo es el lugar en el que existe mayor concentración bacteriana. El colon, nuestro colon es el lugar en donde existe la mayor concentración de bacterias en el mundo. Y esas bacterias están distribuidas en diferentes proporciones en el tubo digestivo. De esta forma, en la boca hay una carga muy alta de bacterias, le sigue el esófago, continuidad, este órgano tubular, que presenta menor cantidad de bacterias porque no existen tantos receptores y también el peristaltismo impide que se adhieran a la superficie. Luego viene el estómago, que por excelencia es el lugar que tiene menor carga bacteriana por el ácido, por el efecto del ácido. El ácido lo que hace es que ejerce un sistema de protección, impidiendo que los microorganismos ingresen a nuestro tubo digestivo en forma anterograda. Luego le sigue el intestino delgado. El intestino delgado tiene una característica particular que, además de ser un órgano súper largo, tiene cantidades variables en su cantidad, en la población bacteriana. De esta forma, en los extremos más proximales presentan menor carga bacteriana y esta carga bacteriana va aumentando conforme se acerca hacia el intestino grueso o colon, que como mencioné previamente es el lugar más séptico del mundo, ¿sí? Esta microbiota lo que hace es codificar, tiene genes que codifican alrededor de 3 millones de genes, justamente el material genético de esta microbiota, comparado únicamente a los 23.000 genes de codifican nuestro genoma humano. Es decir, que fíjense cómo somos más bacterias no humanas que componente humano en nuestro organismo. Obviamente, esa microbiota no está gratuita en nuestro cuerpo, sino que establecimos a lo largo del tiempo, de la evolución, múltiples impactos con estos microorganismos para darle alojamiento, pero nosotros les pedimos que realicen funciones mientras están en nuestro cuerpo, ¿sí? Son bien conocidas las funciones, como por ejemplo la de nutrición y metabolismo. Las bacterias esas terminan de degradar un montón de compuestos que nosotros no tenemos, las enzimas para poder terminar de hacerlo, y además producen metabolitos activos que ayudan a la nutrición, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta. También ejercen una función de protección. Lo que hacen es, como son bacterias de baja carga virulenta, ocupan receptores que podrían ser ocupados por bacterias de mayor virulencia y además mantienen el sistema inmune trófico preparado y maduro para salir a atacar si llegara a ingresar alguna noxa mucho más infecciosa. Y obviamente también lo que hacen es producir, por ejemplo, vitamina K, que es una vitamina fundamental en los procesos de coagulación. Obviamente que, como todo en la vida, para que se lleve a cabo algo, digamos, en forma correcta, debe existir un equilibrio. Ese equilibrio se conoce, obviamente, como el estado de salud, esa homeostasis, en donde nosotros estamos estableciendo con esos microorganismos lo que se denomina mutualismo, es decir, los dos estamos realizando múltiples funciones en la cual nos vamos a estar beneficiando. Pero ese equilibrio puede romperse, esa salud pasar a ser enfermedad,
ese mutualismo pasara a ser oportunismo, es decir, estas bacterias o estos microorganismos se encuentran en condiciones en las cuales pueden proliferar y ejercer todo su potencial patogénico, y se sabe en la práctica clínica que existen algunos factores que pueden justamente contribuir a esa ruptura de ese equilibrio. La dieta es fundamental. Se sabe que las dietas con patrones más occidentales, más parecidas a los nuestros, lo que hacen es promover una carga bacteriana en una microbiota menos sana. Las dietas de patrón mediterráneo lo que hacen es promover justamente una composición más normal, más sana. También el efecto de las infecciones es bien conocido y se sabe que cada vez que existe alguna infección en nuestro organismo, ya sea de tipo bacteriano o viral, se llevan a cabo diferentes alteraciones en nuestra composición bacteriana y también trastornos en la motilidad. Y esto es lo que se observa, por ejemplo, en el famoso síndrome de intestino irritable postinfeccioso o en la dispepsia, es estos trastornos en el vaciamiento del estómago luego de alguna infección, ya sea viral o bacteriana. Obviamente el uso de los antibióticos, el uso indiscriminado, lo que va a hacer justamente es atacar esa composición normal de la microbiota y justamente puede hacer variar esa normal composición. Y por último, y no menos importante, también el efecto de las cirugías. Hay que tener en cuenta que para esa distribución normal que les comentaba al principio, es fundamental la continuidad de todos los órganos, justamente desde boca a ano. Y cuando existen grandes resecciones quirúrgicas se altera esa composición normal y justamente el peristaltismo también puede verse alterado, comprometido y de esta forma también alterar esa composición normal de bacterias. Obviamente cuando esto ocurre, se rompe ese equilibrio, ese estado de eubiosis que les comentaba al principio y aparece lo que se denomina disbiosis, que la disbiosis es un mecanismo propuesto, una definición propuesta en la cual existe un cambio en la composición de esa microbiota normal del intestino, si ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Hablamos de disbiosis cualitativa cuando se altera la composición del tipo de bacterias presentes en diferentes sectores, es decir, pueden disminuir la cantidad de bifidobacterias y aumentar las proteobacterias. Y obviamente una disbiosis cuantitativa estamos hablando de un cambio en el número de esas bacterias que nos colonizan, que nos habitan. Un ejemplo y el ejemplo típico de la disbiosis cuantitativa es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que se define justamente como un síndrome clínico caracterizado por un número incrementado de bacterias en el intestino delgado. Eso es importante porque, como les mencioné al principio, el intestino delgado es el lugar de nuestra economía, de nuestro tubo digestivo, que tiene una carga bacteriana media en comparación a la poca carga bacteriana presente en el estómago por el ácido y a la alta carga bacteriana presente en el colon. Es un síndrome porque está caracterizado por signos y síntomas. Los síntomas más frecuentemente descritos son el dolor abdominal, la distensión abdominal, la diarrea y en los cuadros muy severos pueden aparecer anemias o déficit vitamínico, o sea, formando lo que se conoce como síndrome de malabsorción. Acá es un punto importante porque cabe mencionar que cuando se empezó a hablar y a describir esta entidad sobre crecimiento bacteriano, esto se daba en pacientes que habían sido sujetos a grandes resecciones quirúrgicas y justamente esa resección quirúrgica grande lo que hacía era alterar la anatomía, la normal composición, el peristaltismo, y todo esto hacía que sea mucho más frecuente la posibilidad de que las bacterias crezcan. Entonces, al haber mayor cantidad de bacterias, las bacterias consumían muchísimo de los nutrientes y los cuadros, digamos, que solían observarse en ese momento, que solían verse en esos tiempos, eran mucho más severos que los que vemos hoy en día, porque afortunadamente hoy en día la cirugía evolucionó muchísimo y se tiende a hacer, digamos, procesos de reacciones quirúrgicas mucho más leves, mucho más pequeñas en comparación a lo que solía observarse antes. Con respecto al diagnóstico, el patrón de oro, la prueba de referencia, lo constituye el cultivo de fluido intestinal, ya sea del duodeno, yeyuno o porciones más distales. Y para eso lo que hay que hacer es una endoscopia de consideración y tomar una muestra de ese fluido, mandar a cultivar y observar el recuento de colonias que crecen, el recuento de colonias, digamos, que crecen en los cultivos. En la bibliografía se reportan dos puntos de corte, y esto tiene que ver con lo que mencioné un poco antes, cuando se empezó a describir esta entidad como los pacientes que presentaban estos cuadros eran pacientes que tenían grandes cantidades, grandes crecimientos de bacterias producto de esas cirugías, era mucho más frecuente encontrar mayor número de bacterias, pero posteriormente se empezó a ver que los pacientes que presentaban síntomas como estos, como dolor, distensión o diarrea, y no habían sido, digamos, que no habían tenido resecciones quirúrgicas, ya presentaban síntomas cuando el número de bacterias era superior a 1 por 10 a la 3, comparado a sujetos sin síntomas. Es decir, que se cambia ese punto de corte, se lo baja, demostrando que justamente actualmente ese punto de corte discrimina mejor la presencia o no de síntomas en pacientes que no fueron operados, que es lo que solemos ver más frecuentemente hoy en día. Obviamente, esta forma de hacer diagnóstico tiene múltiples limitaciones.
Una es que se requiere el uso de endoscopía, obviamente, que es caro, invasivo, y además la toma de la muestra no está exento de que puedan existir contaminaciones por parte de la flora de alguna otra parte del tubo digestivo. Es por eso que nos vimos obligados a tratar de buscar alguna prueba sustituta en la práctica clínica y de hecho contamos con eso. Y la prueba con la que conocemos actualmente se basa en el movimiento del gas intestinal. Nosotros en condiciones normales todos tenemos alrededor de 100 mililitros de gas en nuestro tubo digestivo con cierta variabilidad y ese tubo digestivo proviene de diferentes fuentes. La aerofagia, cada vez que comemos, hablamos, tomamos agua, tomamos líquido, estamos ingiriendo grandes cantidades de aire y ese aire es rápidamente eliminado en forma de eructo para tratar de mantener un balance neutro. Por otro lado, también difunden desde la sangre hacia el intestino múltiples gases y el intestino también es capaz de transferir a la sangre gases producto también de la digestión. La digestión es otra forma de producción de gases y gran parte de esos gases se van a eliminar por medio de los flatos, de la flatulencia de los gases. Y una fuente muy importante de producción de gas a nivel intestinal lo constituye la fermentación bacteriana. Se sabe que las bacterias son las únicas células de nuestro cuerpo que son capaces de producir gases especiales como hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno, entre otros. Y eso, como es gas, obviamente difunde hacia la sangre, de sangre viaja hacia el pulmón. Y cada vez que nosotros estamos exhalando en nuestro aire expirado cantidades de gases como hidrógeno y metano. Entonces, esos gases son factibles de ser medidos en forma externa por el medio de diferentes cromatógrafos, de equipos que tienen la capacidad justamente de medir esta concentración en el aire expirado. Es decir, que mediante esta técnica podemos estar evaluando indirectamente qué está pasando y cómo fermentan y qué cantidad de gas están produciendo las bacterias de nuestro intestino. Una vez cada vez que pedimos el test de aire expirado, tenemos que tener en cuenta que el test de aire expirado tiene una preparación especial. Es fundamental pedirle al paciente que tenga un ayuno de por lo menos 8 horas, porque esto va a hacer que al momento de hacer el estudio, los productos no absorbidos que pueden llegar a estar en el colon al momento de hacer el estudio estén siendo fermentadas por las bacterias colónicas que están normalmente presentes y esos arrojar mediciones de gas muy alto a nivel basal. Por eso es importante también la dieta de tipo fermentativa para evitar que estos residuos estén presentes en el colon. Fundamental la antisepsia bucal, como mencioné previamente, la boca está llena de bacterias y esas bacterias también pueden producir gases y esos gases ser medidos y traducirse en mediciones altas falsamente por parte de los cromatógrafos. Y también hay que realizar antisepsia con colutorios especiales porque los que contienen alcohol pueden llegar a interferir con el mecanismo de lectura de los equipos. Y por otro lado, también el uso de fármacos es fundamental, sobre todo el uso de antibióticos. Si el paciente consume antibióticos el mes previo, eso puede llegar a barrer con la microbiota y con las bacterias que pueden estar sobrecrecidas y eso llevar obviamente a un resultado falsamente negativo. Cuando el paciente llega a nuestro consultorio para hacer la prueba, lo que hacemos es tomar una muestra después del enjuague bucal, la tomamos una muestra basal para ver qué cantidad de gases especiales están produciendo las bacterias en nuestro microorganismo, y después le vamos a ofrecer un sustrato al paciente que puede ser diferente, como vamos a ver a continuación. Y la idea y el fundamento de esto es que a medida que el agua con el sustrato va bajando todo el tubo digestivo, nosotros vamos a ir realizando múltiples mediciones en el tiempo porque si en algún momento ese sustrato es captado por bacterias más activas o sobrecrecidas, se va a producir mayor cantidad de gas producto de su metabolismo y eso va a ser pasible de ser medido en forma externa por el cromatógrafo. Entonces, todo incremento en el valor o concentración de gas que ocurra en el tiempo no está hablando de otra cosa más que un aumento del número de bacterias o de su actividad metabólica a nivel intestinal. Y después lo que vamos a hacer es proceder obviamente a la interpretación de los resultados, que va a ser distinto según los dos tipos de sustratos que más frecuentemente se usan en la práctica clínica. Uno es la glucosa. La glucosa es un monosacárido, como ustedes saben, que se absorbe en su totalidad en el intestino delgado. Es decir, que toda vez que veamos movimiento de gas cuando usamos glucosa, estamos midiendo pura y exclusivamente metabolismo a nivel de intestino delgado, que es lo que realmente nos interesa valorar en el SIBO. Y fíjense que un estudio negativo, acá se ve la forma en la que se expresan los estudios, en el eje de las Y o ordenadas está la concentración de gas de hidrógeno medido en el tiempo, y en el eje de las X el tiempo a los cuales se tomaron las diferentes mediciones. Y fíjense que a lo largo de este estudio toda la concentración de hidrógeno se mantuvo a niveles estables por debajo de 10 partes por millón, es decir, no hubo un incremento en esa actividad metabólica bacteriana, o sea que indirectamente podríamos decir que no existe un sobrecrecimiento de bacterias. En cambio,
El gráfico de abajo es muy diferente. Fíjense que al principio del estudio los niveles de hidrógeno eran bajos y en algún momento existe un aumento en esa concentración de hidrógeno y eso obviamente se traduce como mayor actividad metabólica bacteriana y un sobrecrecimiento bacteriano medido en forma indirecta. Otro de los sustratos que suelen usarse para hacer el diagnóstico es la lactulosa. La lactulosa es un disacárido que está formado por glucosa y por galactosa y fructosa. Solo no tenemos la enzima para poder romper esa unión, por eso se utiliza como laxante osmótico. Toda lactulosa ingerida se va a eliminar, o sea que siempre en algún momento esa lactulosa va a ingresar hacia el colon. Por eso, en un estudio negativo, por más de que un estudio sea interpretado como negativo, vamos a observar un incremento en la producción de gas. Y esto se debe a que este gas en realidad está haciendo la traducción de las bacterias colónicas que están metabolizando ese azúcar. Sin embargo, para que sea un estudio positivo, debemos observar un incremento en las partes más proximales del estudio, como vemos a la lactulosa, y después se puede ver en este gráfico cómo nuevamente hay un incremento posterior, que eso traduciría la actividad al principio del intestino delgado y al final la actividad colónica. Esta es lo que se conoce como la curva en doble pico, pero se dejó de utilizar porque se ve que analizando muchos estudios, es muy difícil de encontrar una curva muy clara con respecto al doble pico y además tampoco están bien establecidos los criterios de cuándo tiene que descender para luego ascender nuevamente y poder determinar que es un primer pico del segundo. Por eso que este tipo de criterios se dejó de utilizar, pero lo que sí se toma en cuenta hoy en día es que se estima que el paso del intestino delgado al intestino colon, al intestino grueso, o sea, el colon, determinado por la válvula ileocecal, se da al minuto 90. Entonces, todo lo que ocurre dentro o hasta el minuto 90 sería, digamos, metabolismo a nivel de intestino delgado y todo lo que es posterior a nivel colónico. Por eso me interesaría evaluar qué está sucediendo en el estudio hasta el minuto 90. Esto es bastante impreciso, porque básicamente fíjense que la teoría entonces de la fermentación normal es representada en este gráfico utilizando la lactulosa. Vemos cómo el intestino delgado termina en la parte valvulocecal y comienza el ciego, donde está la fermentación por parte de las bacterias en forma normal. Y la teoría del ciego es que va a existir una proliferación de bacterias a niveles más proximales. Entonces va a existir un incremento de ese gas antes del minuto 90 o de iniciar el intestino grueso o colon, ¿sí? Pero hay estudios que demuestran que, estudios hechos en sujetos sanos, que cuando uno utiliza la lactulosa como sustrato, esa entrada al colon ya se puede dar a partir del minuto 72, con mucha variabilidad, unos 25 minutos y otros 118, y también se observó que cuando uno utiliza más dosis de lactulosa, esa entrada puede producirse aún mucho antes, por eso es muy variable ese punto de corte, y esto puede llevar a la falsa y a la mala interpretación de los estudios cuando se utiliza la lactulosa como sustrato. Este cuadro lo que hace es resumir un poco las características de los diferentes sustratos, glucosa y lactulosa. Recuerden que glucosa es un monosacárido que se absorbe en el intestino delgado, por eso lo evalúa principalmente. Obviamente, como puede absorberse mucho en tractos proximales, puede quedar parte del tracto distal sin observarse, por eso también digamos, establece que puede tener resultados falsamente negativos. En cambio, la lactulosa es un disacárido que evalúa todo el tubo digestivo lo que hace justamente en algún momento entrar siempre al colon, por eso va a haber fermentación, y un tránsito acelerado en realidad no va a permitir establecer con certeza si se trata en realidad de un sobrecrecimiento bacteriano en porciones proximales o una entrada temprana al colon. Hay estudios que se realizaron con respecto a especificidad y sensibilidad, o sea, la precisión diagnóstica de estos estudios, comparando los test con el bol estándar, que es el cultivo, y fíjense cómo la especificidad y la sensibilidad de la glucosa es superior al de la lactulosa para cuando uno realiza estos estudios. Pero así todo, fíjense que los valores son bastante bajos, una especificidad de 83,2% y una sensibilidad de 54%. Son métodos muy imprecisos. Con respecto a los criterios diagnósticos, no está claro el valor de la medición basal de más de 20 partes por millón, si eso en realidad traduce una mala fermentación o un falso positivo del equipo, en donde no hubo una correcta preparación del paciente, o en realidad puede estar hablando de que el paciente presenta mayor carga de bacteriana basal y eso lleva a una mayor cantidad de gas en comparación a sujetos que tienen menor carga bacteriana. Lo que sí está claro por consenso es que
Para definir un estudio positivo, se va a considerar y se va a evaluar el incremento en la producción de ese gas hidrógeno de más de 20 partes por millón con respecto a la medición basal dentro del minuto 90. Es decir, si un paciente empezó con la primera medición con 3 partes por millón de hidrógeno, si en algún momento antes del minuto 90 el paciente presenta 23 partes por millón o un poco más, ese estudio va a ser positivo. Con respecto a otro de los gases que solemos encontrar en la medición, el gas metano en realidad no proviene del metabolismo de bacterias en sí, sino de arqueas, que son otros microorganismos diferentes, que son los que producen metano, y se toma como, por consenso de expertos, que en cualquier medición durante todo el estudio, cualquier valor de 10 partes por millón o superior, se considera positivo para lo que se llama IMO hoy en día, que es el aumento de esa concentración de metano en cualquier punto del estudio, y la evidencia sugiere que concentraciones más altas de metano pueden asociarse a trastornos que llevan a un enlentecimiento en la motilidad gastrointestinal, como constipación o dispepsia, es decir, como el enlentecimiento también del vaciamiento del estómago. La evidencia es mucho menos clara con respecto al metano y a la definición de IMO, sí más clara con respecto al SIBO y al aumento del hidrógeno durante el estudio. Obviamente hay que tener en cuenta que el sobrecrecimiento bacteriano es un proceso secundario. Generalmente tiene que estar fallando algo a nivel de la motilidad o algún trastorno a nivel del normal funcionamiento de nuestro cuerpo, que va a llevar a que esas bacterias se sobreagreguen. Y en esta revisión, muy interesante, se establece cómo diferentes alteraciones pueden aumentar la posibilidad de tener un SIBO justamente por trastornos en el normal funcionamiento de nuestro tubo digestivo. Y acá fíjense que en esta tabla de izquierda a derecha hay propuestos diferentes enfermedades o patrones que aumentan en realidad las que se encuentran hacia la izquierda, todas las alteraciones que contribuirían a mayor posibilidad de tener SIBO, como por ejemplo, fíjense, una esclerodermia que constituye un cuadro en el cual hay un enlentecimiento masivo de la motilidad gastrointestinal, y eso aumentaría la posibilidad de tener un sobrecrecimiento justamente. La disautonomía diabética por el mismo mecanismo, estudios de gastroparesia, que es un enlentecimiento máximo del vaciamiento del estómago. O sea, esas condiciones aumentan la posibilidad de tener SIBO. Después encontramos anormalidades anatómicas, como pueden ocurrir en algunas cirugías, otras condiciones como cuando existe menor producción de ácido. Algunos trastornos, digamos, de deficiencia inmune también pueden aumentar la posibilidad de tener SIBO. Otras causas multifactoriales, como por ejemplo la pancreatitis crónica o la enfermedad celíaca, pero también se establece una condición o una entidad que serían, digamos, que habla acerca de la posibilidad menos clara de asociación con sobrecrecimiento con el SIBO. Fíjense quién se encuentra dentro de este grupo: el famoso y frecuentemente visto en la práctica clínica síndrome de intestino irritable. Hoy en día, la mayoría del contexto clínico en el cual se suele sospechar o pedir estudios para el test del expirado es justamente en los pacientes que presentan síntomas tipo intestino irritable, pero fíjense que la asociación todavía de SIBO en esta entidad es poco clara. Ahora, ¿cuál es el impacto en la práctica clínica? Es cierto que hay asociación, o por lo menos se ve y se conoce la asociación entre los pacientes que tienen síntomas tipo intestino irritable y SIBO. Y este estudio lo demuestra. Fíjense que esto es una revisión sistemática y un metaanálisis en donde se busca justamente ver la prevalencia, es decir, la tasa de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con síntomas tipo intestino irritable comparado a pacientes sin síntomas tipo intestino irritable. Y se incluyeron estudios que hayan evaluado justamente la presencia del SIBO por medio de cultivo y también por uso de test de aire expirado con diferentes sustratos. Se incluyeron un total de 25 estudios con casi 3.200 pacientes por rama. Esto fue lo que observaron. Cuando se fue a analizar, digamos, la proporción o la prevalencia de pacientes que tenían SIBO dentro de según los diferentes puntos de corte que les mencioné previamente, 1 por 10 a la 5 o 1 por 10 a la 3, se vio que por cultivo los pacientes que tenían síntomas tipo intestino irritable tenían casi 14% de SIBO por cultivo según este punto de corte, en comparación a un 5% de los pacientes sin síntomas. Es decir, existe una probabilidad de 2 veces más, una asociación, o sea, es 2 veces más frecuente tener SIBO por medio de cultivo si uno tiene síntomas tipo intestino irritable según este punto de corte, que en los controles sanos. Pero vemos que el intervalo de confianza, es decir, la amplitud de esa medición, va desde
un 0,6 a 6,3 veces más, es decir, desde menos posibilidad a más posibilidad. Eso quiere decir que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando uno observa lo que pasa, cuando uno desciende el punto de corte, se ve que un 33% de los pacientes con síntomas tipo intestino irritable tienen SIBO por medio del cultivo, según este punto de corte, comparado a un 8,2 de los controles. Y esto es 3,7 veces más frecuente. Y la variabilidad va desde 1,5 veces más a 9,2 veces más. Esto demuestra cómo esta diferencia es estadísticamente significativa cuando se reduce el punto de corte para describir SIBO por cultivo. Otro objetivo era ver la tasa de cultivos positivos de SIBO utilizando los test de aire expirado y vemos que en líneas generales los pacientes con síntomas tipo intestino irritable tienen casi un 36% de prevalencia de SIBO comparado a casi un 30% de los controles sin síntomas tipo intestino irritable. Es decir, existe 4,4 veces más posibilidad de tener SIBO en el grupo intestino irritable que cuando no se tienen esos síntomas. Y esto en forma significativa porque esa amplitud va de 2,5 veces más a 7,7 veces más. Siempre es más, por eso es estadísticamente significativo. Otro de los outcomes del estudio era ver qué pasaba cuando uno, digamos, separaba el rédito del test de aire expirado según utilice glucosa o lactulosa. Y fíjense que cuando uno utiliza glucosa, la prevalencia de SIBO en los pacientes con intestino irritable es de casi 21% comparado a un 4,4 de los pacientes sin síntomas, es decir, existe 6 veces más probabilidad de tener SIBO en el grupo de pacientes con intestino irritable cuando usamos glucosa, y esa probabilidad va de 4,1 a 8,8 veces más. Es decir, esto es estadísticamente significativo con una buena fuerza de asociación explicada por ese odds ratio de 6. En cambio, cuando uno utiliza lactulosa, sabemos que la posibilidad de tener SIBO en el grupo de pacientes con intestino irritable es del 62,3%, comparado a un 35,5% de los controles. Es decir, hay 3,5 veces más. Y esa probabilidad va desde una vez más, o sea, línea de no efecto, a 12,3 veces más. Es decir, esta medición está ahí, apenas alcanza la significancia estadística y probablemente se deba a la alta tasa de pacientes que darían o tendrían un resultado positivo a los que se les pide un test con lactulosa cuando no tienen síntomas a nivel gastrointestinal. Por eso a mí me gusta ver también este mismo cuadro, interpretarlo de esta forma al revés. De esta forma vemos como cada vez que nosotros pedimos un estudio diagnóstico, hay posibilidad de que ese estudio diagnóstico sea positivo en contexto de pacientes en los cuales no hubiésemos pedido nunca la prueba. Fíjense que utilizando cultivo hay un 5% o hasta un 8,2% de pacientes sanos que tendrían un cultivo positivo y en realidad serían asintomáticos. Fíjense que esa tasa de falsos positivos utilizando un test de aire expirado mal implementado, o sea, si hacemos un estudio, un test de aire expirado a pacientes sanos, tenemos casi un 30% de probabilidades de que ese estudio sea positivo cuando el paciente es asintomático. Y esa probabilidad obviamente disminuye casi al máximo cuando usamos glucosa, es decir, vamos a tener tasa de falso positivo muy pequeña en comparación a lo que sucede cuando utilizamos lactulosa. Fíjense que casi un 36% de los pacientes sin síntomas gastrointestinales a los que se les pida un test utilizando lactulosa pueden tener resultados positivos y eso en realidad tratarse de un falso positivo. Con respecto al tratamiento, como es un sobrecrecimiento de bacterias, la idea es utilizar antibióticos para justamente intentar resolver esto. Este mismo metaanálisis lo que hizo es aislar los estudios que reportaron respuesta al tratamiento antibiótico. Dentro de los tratamientos antibióticos más usados está la rifaximina y también algunos estudios con quinolonas. La rifaximina es un antibiótico hoy en día que se prefiere porque es un antibiótico de amplio espectro que se absorbe muy poco, o sea que actúa a nivel de la luz intestinal y tiene un poco efecto adverso. Y fíjense que la tasa de mejoría observada en este metaanálisis para el uso de antibióticos fue casi el 82% y es superior cuando uno utiliza rifaximina que utilizando quinolonas. Justamente también en la contribución o el aporte de la rifaximina a los pacientes con SIBO se ve en este metaanálisis, en esta revisión sistemática de metaanálisis, en donde evalúa justamente la eficacia y seguridad de la rifaximina en el tratamiento de los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Se incluyeron 32 estudios con 1.331 pacientes que tenían diagnóstico de SIBO y se observó la tasa, la eficacia en la erradicación. Fíjense que la erradicación en este metaanálisis, la eficacia es del 71% cuando se utiliza rifaximina.
Otro de los objetivos fue tratar de evaluar cuál es la dosis o la mejor dosis que justamente contribuya a mejor mejoría o a mayor mejoría sintomática. Y en este cuadro lo que hace también es graficarse la mejoría sintomática en el eje de las SIG ordenadas por digamos, esto es un artilugio estadístico medido por el Logit, y en la línea de las X vemos las diferentes dosis de rifaximirina utilizadas. Y fíjense que los trabajos o el trabajo que utilizó dosis más altas logró mayor tasa, mayor eficacia. Es por eso que se prefieren dosis más altas de rifaximirina. Y con respecto a los efectos adversos, obviamente existen efectos adversos, pero son bajos. Estamos hablando de alrededor de un 4,6% únicamente, es decir, que la rifaximirina es también segura en el tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué nos dice la guía? Digamos, en realidad, esta es la guía americana, que está basada en un formato GRADE, que justamente lo que hace es establecer los puntos y las recomendaciones acerca del sobrecrecimiento bacteriano en la práctica clínica. Y en el apartado de tratamiento de SIBO se establece que se sugiere el uso de antibióticos en los pacientes sintomáticos que tienen un sobrecrecimiento bacteriano, obviamente diagnosticado por algún método de diagnóstico, para resolver los síntomas. Y dentro de la lista de antibióticos hay varios. Esto es porque desde que se conoce el SIBO se utilizaron múltiples esquemas antibióticos que están publicados obviamente, y la gran mayoría de los trabajos más actuales prefieren utilizar la rifaximina, y la dosis utilizada o sugerida es de 550 3 veces por día, es decir, mayor dosis porque justamente observamos que a mayor dosis hay mayor eficacia o mayor respuesta. Y si bien sobre la duración no se establece nada en la guía, en la práctica clínica se pueden utilizar 14 días porque existe un ensayo clínico controlado, digamos, contra placebo, que usó rifaximina contra placebo en pacientes con síntomas tipo intestino irritable, variedad diarrea, y observó que durante 14 días esa duración, el uso de rifaximina fue superior en forma significativa para mejorar los síntomas de los pacientes con síntomas de tipo dolor abdominal, diarrea y distensión abdominal. Es por eso que en la práctica clínica suele utilizarse los 14 días de duración para el tratamiento. Obviamente también hay un poco de controversia hoy en día y con respecto a si el probiótico o los probióticos tienen alguna injerencia en esto. Tengamos en cuenta que los probióticos son bacterias vivas que, digamos, administradas al organismo otorgan algún beneficio. Y obviamente el uso de probióticos como el SIBO es una disbiosis, es una alteración en la normal composición, la idea de dar bacterias buenas, así probióticos podrían tener algún efecto en el tratamiento del SIBO. Y también contrarrestar algún efecto nocivo que pueda llegar a tener el uso de antibióticos, que es lo que sí está sugerido para el tratamiento del SIBO. Existe un metaanálisis que justamente tuvo como objetivo evaluar la eficacia de los probióticos para prevenir o tratar el sobrecrecimiento bacteriano. Se incluyeron un total de 18 estudios de diferente tipo, digamos. Algunos eran ensayos clínicos controlados, algunos probióticos contra ninguna intervención, algunos probióticos con un antibiótico contra antibiótico solo, y también había reporte de casos y demás. Y se concluye y se ve que el uso de probióticos es eficaz para contribuir a la decontaminación de SIBO, es decir, a disminuir la cantidad de gas producido por parte de esas bacterias, y también es efectivo para disminuir en forma significativa el dolor abdominal en los pacientes con SIBO. Sin embargo, no fue, digamos, eficaz para prevenir un nuevo ataque o una recidiva de SIBO. Hay que tener en cuenta que los 18 estudios que se incluyeron son pocos y además de pobre calidad metodológica. No todos fueron ensayos clínicos. Por eso, si bien existe evidencia de que los probióticos podrían tener mejoría, esta evidencia no es de calidad suficiente como para poder establecerlo como recomendación por parte de las diferentes guías. Entonces, los probióticos parecen tener una mejoría o aportar una mejoría al tratamiento ofensivo. Otro tema muy discutido y controversial es el tema de la dieta. La idea de la dieta es que la dieta podría mejorar la composición de la microbiota intestinal, o sea, por su efecto prebiótico, es decir, cada vez que estamos consumiendo alimentos, estamos dándole también alimento a nuestra microbiota. Y la mayoría de la evidencia de mejoría sintomática en los pacientes viene de pacientes con síntomas de síndrome de intestino irritable, básicamente, y no en pacientes con SIBO. Y las dietas evaluadas, básicamente, que se utilizan en la práctica clínica son dietas restrictivas, muy restrictivas, como las dietas bajas en FODMAPs, o unas hipofermentativas más tranquilas, digamos, con menos limitaciones. Hay controversia acerca de si en realidad la dieta estaría condicionando el crecimiento de las bacterias, y eso contribuye al tratamiento del SIBO, o en realidad la dieta origina mejoría
sintomática porque le estoy dando menos sustrato a esas bacterias que están sobrecrecidas. Es decir, existe bastante controversia con respecto al verdadero aporte de la dieta en los pacientes con SIBO. Y cuando uno busca evidencia acerca de si existe algún dato concreto en pacientes que tengan síndrome de intestino, en realidad sobrecrecimiento bacteriano, y si sobre ese grupo de pacientes el efecto de alguna dieta haya tenido algún efecto, se encuentra en la bibliografía publicado un trabajo en el 2004 que fue un estudio retrospectivo, es decir, pacientes que tenían sobrecrecimiento bacteriano en contexto de síntomas tipo intestino irritable, según los criterios de Roma 1, y no habían tenido respuesta a tratamientos antibióticos. A ellos fue a los que se les indicó una dieta elemental, es decir, una dieta que venía en forma de polvo, donde uno lo que hace es reconstituye eso y consume eso únicamente durante un tiempo determinado. Y la idea de esta dieta fue, se demostró que los pacientes que consumieron únicamente esta dieta por 21 días mejoraron, o sea, negativizaron, bajaron la producción de gas. Hubo mejoría sintomática, pero obviamente el problema que tenía esto era la palatabilidad, el mal gusto de esa dieta y la pobre adherencia debido a lo restrictivo del protocolo. Era únicamente consumir ese tipo de alimento por 21 días. Y hace poquito este año, en realidad, el mismo grupo a principio de año publicó otro estudio en el que justamente tenía como objetivo evaluar el efecto de la tolerancia y la seguridad también de una dieta elemental en pacientes con SIBO o IMO. Incluyeron 30 pacientes que tenían SIBO o IMO. 14% nada más no habían realizado un tratamiento previo, el resto de la población sí habían realizado un tratamiento previo. Y la idea era, luego del diagnóstico de SIBO, a los pacientes darle una dieta nueva alimental también, de la misma forma, pero con mejor gusto, y la idea era evaluar la adherencia de los pacientes a este tratamiento. Y lo que vieron es que luego de 14 días, los pacientes al final de la etapa esta de la dieta alimental negativizaron, o sea, mejoraron los valores tanto de producción de hidrógeno y metano, mejoraron los síntomas y demás. Y después la etapa del protocolo, que digamos contemplaba una etapa de reintroducción de alimentos en forma progresiva para ir viendo qué sucedía con los síntomas. El problema de este trabajo es que no hubo un grupo control, no hubo un tratamiento diferente o alternativo a la dieta en cuestión. Hicieron test de aire aspirado solo al final de la dieta de eliminación, sin saber qué podía pasar cuando el paciente verdaderamente volvía a su vida normal, que es reintroducir alimentos, digamos, normales y comunes, y no solo esa medicación. Y también el periodo de reintroducción fue muy corto en la evaluación, solo 14 días. Es decir, que si bien hay evidencia de que un tipo de dieta podría tener alguna mejoría a nivel de los síntomas de los pacientes, la calidad, digamos, de evidencia y de estudio todavía es muy baja. Otra de las cosas importantes y los puntos claves en esto del sobrecrecimiento bacteriano constituye la disbiosis también, el análisis de la disbiosis cualitativa. Yo les comenté que la disbiosis podía ser cuantitativa, es decir, un aumento en el número de bacterias presentes en el intestino delgado, pero también podría cambiar la composición de bacterias que están presentes en el tubo digestivo. Se llevó a cabo este estudio también, que la idea era definirse el sobrecrecimiento por cultivo y secuenciación genómica para ver qué tipo de bacterias estaban, digamos, presentes, podían identificar bacterias específicas en los pacientes sintomáticos. Se incluyeron pacientes con indicación de endoscopía, o sea que todos los pacientes tenían presencia de algún síntoma, no eran pacientes sanos, y justamente lo que hacían era en el momento de la endoscopía tomar un cultivo, una muestra para mandar a cultivar ese fluido intestinal, se secuenciaba el ADN de esas bacterias para ver la composición bacteriana y también se definían SIBO positivos, o sea, tener SIBO o no tener SIBO según el punto de corte de 1 por 10 a la 3. Y ellos lo que observaron es que en los pacientes que tenían sobrecrecimiento bacteriano, es decir, la concentración bacteriana mayor de 1 por 10 a la 3 en cultivo, tenían mayor prevalencia de síntomas gastrointestinales y se encontraban cepas de Escherichia coli y de Klebsiella más predominantes en este subtipo, hablando de que podría existir un cambio en esa composición de microbiota, una disbiosis cualitativa a predominio de Escherichia y Klebsiella. Pero este estudio también tiene limitaciones, no incluyeron un grupo control sano, eran todos pacientes sintomáticos, y también hay que ver si esto tiene verdaderamente alguna implicancia en el tratamiento, es decir, describir o alguna asociación o alguna presentación en forma aislada no tiene mucha todavía fuerza como para poder emitir recomendación o poder ver si esto es de causalidad, digamos, en cuanto a presencia de síntomas.
Con eso todo llegó al final y vimos que el SIBO existe en la práctica clínica, pero menos frecuentemente de lo que parece. Hay que sospecharlo fundamentalmente en el contexto clínico adecuado, es una prueba complementaria y la prueba complementaria complementa un contexto clínico, por eso el examen físico y el interrogatorio es fundamental para ver si puedo justamente o si debo pedir una prueba complementaria. Hay que ser crítico en el análisis de los test solicitados, sobre todo tratando de minimizar el impacto de los falsos positivos en los test que solemos pedir. Toda prueba diagnóstica que pedimos tiene chance de tener falsos positivos y tratar de o colocar un diagnóstico erróneo a un paciente y sobre todo si no existe mejoría luego de la administración de una terapéutica, eso genera muchísima comorbilidad psicológica. Vimos que el tratamiento antibiótico es eficaz y seguro, la rifaximina es el antibiótico de elección preferido hoy en día, y hay menor evidencia para el uso de probióticos y aún muchísimo menos evidencia en la indicación de dietas específicas para SIBO. Y por último, estamos viendo cómo en la actualidad existen métodos más complejos, digamos, que determinan secuenciación genómica y eso podrían contribuir a un mejor manejo tratando de tipificar si existe alguna diferencia en la composición, en el tipo de disbiosis cualitativa en este grupo de pacientes. Muchísimas gracias por su atención.